En este canal hemos hablado muchísimas veces acerca de costumbres españolas raras, extrañas y que no entienden muy bien los extranjeros. Pero como española que ha vivido en Polonia, en el vídeo de hoy te traigo las costumbres polacas más raras y extravagantes y que no entiendo del todo siendo española y que seguramente también te sorprendan a ti. ¡Vamos allá! Pero antes de empezar, déjame que te presente a StudyLand, el patrocinador del vídeo de hoy. StudyLand es una agencia de educación internacional que tiene su sede en Varsovia, Polonia. StudyLand te ofrece asistencia y apoyo para que puedas acceder a las mejores universidades de toda Polonia. Y no solo eso, sino que también te ofrecen ayuda para aprender inglés y polaco. StudyLand ha ayudado ya a muchísimas personas a llegar a Polonia y quedarse allí estudiando en las mejores universidades. Te dejo en la cajita de descripción el enlace al sitio web de StudyLand y también todos los detalles de contacto. Además, ofrecen atención totalmente personalizada en español, así que no te lo pierdas. La primera es una costumbre de cumpleaños muy peculiar, y es que en Polonia siempre desean a sus amigos, a sus familiares que cumplan 100 años, y es el famoso 100 lat. Esta es una tradición que ocurre cada vez que alguien tiene su cumpleaños. Por ejemplo, es frecuente, ya con la mayoría de edad, que el cumpleañero invite a unos tragos de vodka, a lo que los invitados le cantarán el 100 lat. 100 años. Vaya, es básicamente una versión del cumpleaños feliz que tenemos en España y en otros países hispanos. Y es algo que te puedes encontrar tranquilamente si vas a ciudades como Varsovia o Cracovia por la noche. Seguro que en algún club, algún pub, te puedes encontrar a alguien cantando 100 lat. Una de mis favoritas y que me llamó muchísimo la atención es el Tłusty Czwartek, es decir, el jueves gordo. Mañana es el Tłusty Czwartek, el jueves gordo en Polonia, así que estamos yendo camino a una panadería donde venden también estos pączki. A ver si podemos comprar algunos para desayunar mañana. ¿Pero por qué hacen esto? Esta es la última oportunidad para disfrutar de delicias como esta antes de la etapa de Cuaresma. En este día tan dulce, en toda Polonia comen pączki, que son unos donuts sin agujero o unas berlinas. Donuts, berlinas, donas, rosquillos, como queráis llamarles, que normalmente están rellenas de algún tipo de mermelada o dulce. Todas estas celebraciones vienen un poco a que la gente comiera todo lo que quisiera antes de este periodo de restricciones. Hemos comprado dos pączki y hemos comprado también los pączki minis, que es algo así como el agujerito de un donut normal, pues esto. Hay una leyenda polaca asociada con esta celebración. Lo ideal es que te comas un pączek para tener un año lleno de buena suerte y en definitiva un buen año. Así que llevamos pączki para tener un año. Y las hay de todo tipo, de todos colores y de todos los sabores. Rellenas, no rellenas, con chocolate, con frambuesa, con esencia de rosas, hay de todo. Y están todos riquísimos. Sin agujerito. Feliz jueves gordo, que aproveche. Como veis, está relleno. Vamos a aprovechar hoy y vamos a ir a Biedronka a ver si encontramos también cositas de este jueves gordo en Polonia. A ver qué encontramos. Vámonos. ¡Uy, qué rico! Fijaos todos los pączki que tenemos por aquí. Pero no se come exclusivamente pączki, sino que también se come otra cosa muy rica, que son los faworki, trozos de hojaldre frito con azúcar glass. Faworki, que es algo también súper típico en Polonia. Qué bien huele. Ese dulce está buenísimo. Riquísimos. Vamos ahora con una un poquito diferente, el ahogamiento de masana. Esta, tengo que aclarar, es una costumbre que se da más en zonas rurales, en pueblos, y se celebra el primer día de la primavera. Aclaración, que quede claro que en ningún momento pretendo criticar o enjuiciar estas tradiciones y costumbres. Como siempre digo, cada país, cada cultura cuenta con sus propios hábitos, costumbres y tradiciones, y están bien, no simplemente mostraros cosas que a mí como española me llaman
llamaron muchísimo la atención cuando llegué y me quedé a vivir en Polonia, para que las conozcáis por curiosidad, o por supuesto también si queréis vivir en un futuro en Polonia, o ir de Erasmus, o ir de viaje, o lo que os apetezca. Así que aquí, por favor, mente abierta, que no criticamos a nadie. Marzana era una diosa eslava asociada con la muerte, con los inviernos fríos y con la naturaleza. Entonces, en estos días, los lugareños construyen una efigie de la llamada Marzana como parte de un sacrificio. Vamos, que hacen una figura hecha de paja, que puede llevar ropa. Los espectadores que observan lo que está ocurriendo normalmente lo ven desde un puente o desde la orilla del río. ¿Por qué? Porque se deja que esta Marzana caiga y sea llevada por la corriente del río hasta que muera ahogada. Cuidado, mis queridos intrépidos, hay que tener mucho cuidado de no tocar a la Marzana durante ese trayecto, esa bajada por el río mientras se está ahogando, para que no te dé mala suerte, así que no hay que tocar a la Marzana. Y también se dice que en el camino de regreso, una vez ya se ha terminado con el ahogamiento de la Marzana, no tienes que mirar atrás, puesto que eso puede provocarte, además de mala suerte, años de dolencias y enfermedades. Y no solo eso, sino que hay lugares donde en vez de ahogarla, la queman. Vámonos ahora con una tradición de Navidad. Si te encuentras en Polonia en época de Navidad, te darás cuenta que tienen muchísimas tradiciones, sobre todo religiosas. En Nochebuena, el 24 de diciembre, existe una tradición llamada Vigilia, en la cual se preparan y se ponen 12 platos en la mesa, representando un plato por cada discípulo. Estos platos, por supuesto, serán comidos y compartidos en familia. Pero cuidado, no tienen que contener carne y tampoco se debe repetir el plato. Por lo que me han comentado, cada plato debe ser de una cosa diferente. También muchos amigos me han comentado que en algunas familias, aunque esto ya sabéis que depende de cada lugar, de cada casa, hay familias que dejan algún plato extra por si llega algún visitante inesperado que necesita comida y cobijo, o incluso otros me hablaban de dejar un plato de comida para familiares que han fallecido. Pero en cualquier caso es una tradición muy curiosa y diferente. Dato curioso, aunque no hay carne, sí que hay muchas recetas variadas polacas de pescado. Esta es una de esas costumbres que más me sorprendió, que oye, no me quejo, porque al final en cada sitio tienen sus propias normas socioculturales y es normal, no hay que criticarlas, podemos ver la diferencia pero nunca criticarlo. Por favor, mucho cuidado, los italianos, italianas que me veis, tomad asiento, respirad tranquilos. Y es que en Polonia es muy habitual que vayas a una pizzería o a otra, siempre te sirven la pizza con salsa. Puede ser ketchup, salsa de tomate, salsa de ajo, para mojar. Sí, para mojar. Y oye, te quiero decir, con el esfuerzo que estoy haciendo con la garganta, suscríbete si te está gustando. Mínimo suscribirte y un me gusta te lo agradecería también. Aquí en Amor y Compañía, aunque también te digo que te puedes encontrar que bañan la pizza con esa salsa. No te la ponen en un ladito, sino que te bañan la pizza directamente. Pero vaya, basta con que eches una mirada al entorno para darte cuenta de que la mayoría de los polacos disfrutan de comerse una buena pizza así. Pero ya os digo, la salsa de ajo es el rey, es que les encanta. Pizza con salsa de ajo, combinación ganadora en Polonia. Volvemos a la época de Navidad con una tradición que me parece, la verdad, muy acogedora, muy bonita, muy entrañable y oye, diferente también. Y es que la película Home Alone, o como la conocemos en España, Solo en Casa, es toda una tradición que se debe cumplir religiosamente cada Navidad en Polonia. Se reproduce en la televisión nacional todos los años sin falta y la ven siempre más de 5 millones de personas. Están muchas familias pendientes de ver Solo en Casa. Y puede ser que pienses, bueno, en España también tenemos películas que se repiten periódicamente en Navidad, que siempre están ahí puestas. Sí, es cierto, pero es que un año en Polonia, cuando una cadena de televisión decidió cambiar este itinerario de películas y poner otras, se lió la marimorena y la gente mandó un montón de protestas a la cadena de televisión para que por favor emitiera Solo en Casa, porque es Navidad y es obligación en Polonia. Así que desde aquel revuelo con la televisión que quiso quitar Solo en Casa, luego lo pusieron, no se ha vuelto a cuestionar la importancia que tiene esta película y su proyección en las Navidades polacas. Ya digo, por lo que me han comentado todos mis estudiantes de español, mis amigos de Polonia, es una tradición igual que ir a cenar, que los regalos, que en fin, que otras tantas. Solo en Casa, imprescindible.
Esta es una que cuando me enteré de verdad me explotó la cabeza, me pareció curiosísima, ya digo, siempre desde el respeto, desde la admiración por conocer cosas nuevas, pero ya digo que sí que me chocó bastante cuando lo vi y me impactó la primera vez que me lo contaron. A esta tradición, por lo que he indagado por internet, se la conoce como Pokłon Feretronów. Algo así como la adoración de los féretros. O también, Feretron Dance. vamos, el baile de los féretros. Y es una tradición derivada de Kaszubę, es decir, que es específicamente de esta zona. Esto no te lo encuentras habitualmente en Polonia ni es un rasgo común de todo el país, sino que es algo más bien de una zona particular. Este féretron es una pintura religiosa portátil que se pinta por ambos lados, por ambas caras y que se decora con un montón de detalles. También puede tener sobre su base alguna figura sagrada. Y si eres de España seguro que piensas, bueno, pues para una procesión como lo que tenemos aquí. Muy bonito, me gusta. Bueno, es un poquito diferente. Esta tradición se cree que nace en el siglo XVIII, iniciada por los padres franciscanos. Pero a ver, ¿qué es lo que hacen con esos féretros? Pues básicamente, como te decía con el nombre, Feretron Dance, lo que hacen es el baile de los féretros. Hacen toda una serie de movimientos acompañados de música junto con estos féretros tan decorados y tan llamativos. Por lo que he estado investigando, esta danza simboliza la señal de la Santa Cruz, la Santísima Trinidad y la perfección de Dios en 3 personas. Así tal cual me lo he encontrado. Pero vaya, contado así seguro que no te ha llamado la atención. Mira esto. ¿Qué te ha parecido? Desde luego, indiferente no te ha podido dejar. Es que estoy segura. Pero espera, porque si te ha sorprendido, este vídeo te va a encantar y este te va a dejar sin palabras.